Vamos a ver hoy la segunda respuesta a lo que es el enojo, para evitar el enojo, para disminuir ese tipo de comportamientos que son desagradables. Efesios 4:31. Vamos a ir a Efesios 4:31, porque hay que abandonar ese tipo de comportamientos. El comportamiento agresivo, abandona las acciones agresivas, es lo que vamos a ver hoy. Entonces, en Efesios 4:31, léelo. Dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Listo. Entonces, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Fíjense que todos esos comportamientos están como relacionados con la agresividad. La agresión lastima a otras personas, ya sea física o emocionalmente. Lo que son los agravios, los gritos, las amenazas, esos son muestras de violencia, son agresiones que la gente no necesita. O sea, yo creo que nosotras nos hemos dado cuenta que si el mundo es agresivo, pues ya es suficiente con que el mundo sea agresivo para que nosotras como hijas de Dios tomemos la misma actitud y el mismo comportamiento. Ayer me pasó, me estaba llevando Samuel al colegio y eran las 7 de la mañana. Y estábamos en el semáforo en rojo y una señora atrás pite y pite y yo decía, ¿nos está pitando a nosotros? Está en rojo. Y la señora pitaba y pitaba y se nos metió así y se nos puso al lado y me manoteaba. Cuando se puso en verde, menos mal Samuel es de una tranquilidad que le digo yo, ¿viste esta señora lo que me está, mira las caras que me está haciendo? Entonces yo la miré y le dije, ¿qué le pasa? Yo solamente le dije, ¿qué le pasa? Y me gritó, y así. Y yo decía, pobrecita, y le digo yo a Samuel, si eso es a las 7 de la mañana, ¿cómo será a las 7 de la noche? Esta señora debe estar hablada, o sea, qué cosa tan horrible. Y dice Samuel, no le pares bolas, ma. Y yo, no, pero es que me parece terrible una señora a las 7 de la mañana en esa actitud. Eso es agresividad. Eso es, Seguro llegaba tarde. dije yo, o está que se va para el baño, o la pobrecita, yo no sé, algo le pasa, Sí. pero y se quería pasar el semáforo en rojo, en una esquina así a la izquierda, donde uno no puede voltear a la izquierda en rojo. Entonces yo dije, no, ya hemos llegado a un punto de agresividad, que yo digo, yo no me voy a portar de la misma manera como esta señora, o sea, si ella quiere ser así, que se estrese ella misma, pero tranquila, o sea, mérmele. Entonces, pero ¿cuántas veces nos hemos comportado nosotros de una manera agresiva? ¿Por qué? O nuestra forma de hablar, muchas veces actitudes arrogantes, eso es agresividad, actitudes arrogantes, como si yo fuera la que tiene la última palabra. Entonces, esas son personas agresivas, que, por ejemplo, tú no estás de acuerdo conmigo, entonces yo quiero decir que no, que yo tengo la razón. Cuando uno quiere tener siempre la razón, le está agrediendo a la otra persona. Y uno no se da cuenta, o sea, no solamente son gritos, no solamente son estallidos de ira, sino actitudes que uno toma de arrogancia, como diciendo, yo sé más que usted, enfocado también en mis propios problemas, en mis propias necesidades. Entonces, mis problemas son más importantes que el de los demás. Eso también es agresión. Si alguien te está, ay, no, mira, yo en este momento no tengo tiempo para atender a nadie ni para oír a nadie. Mira, eso es agresividad. O sea, uno no se da cuenta, pero puede molestar o agredir a la otra persona con palabras, con gestos, con actitudes, ¿no? Entonces, no sé ustedes si alguna vez les ha pasado eso de estar en situaciones. También cuando no saben manejar la frustración, paga todo el mundo. Sí. Todo el mundo paga. Cuando uno quiere intimidar a otras personas, que las otras personas
sientan como miedo, entonces yo grito o levanto la voz para que las otras personas se sientan intimidadas, entonces eso es agresividad. Aquí la que manda soy yo, aquí la que digo soy yo. O muchas veces cuando yo siento que hice mal, ¿no? O sea, cuando tengo un arrebato de ira y después siento culpa. Entonces quiero arreglar las cosas, pero en lugar de arreglarlas, lo que hago es darle una justificación o una excusa a mi comportamiento y lo que estoy haciendo es agrediendo más a la persona. Añadir. Todo eso es agresividad. ¿Cómo vamos a salir de esa agresividad? Porque muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces pensamos que yo soy así, yo siempre he sido así y que me aguanten Muchas así. veces el silencio puede ser agresividad, ¿no? Sí. El no digo nada, ¿cierto? Pero mi actitud, ese me callo, pero es porque estoy que me exploto. Entonces, sí, esa agresividad pasiva. De la que hablábamos hace 15 días, ¿te acuerdas que hablábamos de que hay un tiempo para callar, un tiempo para hablar y que muchas veces ese silencio es agresión, es enojo? Estoy enojada, me callo, no digo nada, entonces, pero aquí se trata más de una explosión que tengo hacia la otra persona contra la otra persona. Entonces, ¿cómo hacer eso? Cuando ustedes han tenido ese tipo de comportamiento, ¿qué es lo primero que hacen? A mí hay algo que me gusta mucho de Altagracia, es que cuando ella siente algo, ella te lo dice, ¿entiendes? Y no, eso yo no lo tomo como agresividad o eso, ella me puede regañar, pero yo lo tomo en una forma tan positiva porque eso es lo que me gusta de ella, eso me gusta de su amistad, que ella es tan sincera, ¿entiendes? Eso, pero muchas personas lo pueden tomar como agresividad o como enojo. Claro, claro. Y creo que a Altagracia le ha pasado, ¿no? A Altagracia le ha pasado varias veces y creo que en la reunión le ha pasado varias veces. En la reunión le ha pasado donde cuando nosotras desayunábamos, yo me acuerdo de Altagracia que decía algo y las miradas de las otras personas eran como que entraba en reversa y como que esta señora, ¿qué pasó? ¿Y por qué me dices? Porque Altagracia fue de frente. O sea, y el pastor que yo tenía en Nueva York era así. El pastor que yo tenía en Nueva York, él no andaba de que adornando las cosas, no. A una señora le dijo, pero ese montrico lo crió usted. ¿Tú aprendiste? Te sientes feliz con esa amistad porque tú sabes que ella es sincera, que es una amistad con sinceridad, ¿me entiendes? Entonces tú confías en una persona así. Por eso es que yo te quiero mucho, Altagracia. Ay, gracias. Tan bella. Gracias, Señor, por Altagracia. Sí, importante saber cuándo, cómo y a quién. No todas las personas son iguales, no todas las personas van a recibir de la misma manera como Tita los mensajes de Altagracia. Yo creo que Altagracia ha tenido choques con otras personas donde no lo han recibido de esa forma, donde muchas personas dirán, ¿y esta señora qué? O ¿quién es ella para decirme a mí esto? ¿No? Porque entonces hay que saber a quién, cómo y dónde. Porque lo que hablábamos hace 15 días, recojamos a la persona, pongámosla en privado y yo le digo a esa persona en privado, no delante de la gente, en privado, lo que a mí me parece, lo que yo creo que como amiga le debo decir para que se levante, para edificarla. Pero no todas las personas lo van a recibir de buena manera si lo dices en una reunión delante de todo el mundo. Porque porque podemos avergonzar a esa persona. Entonces, el Señor nos enseña esos pasos, ¿no? Sí. Llama a la persona en privado y le dice, si esa persona no te oye, entonces otra persona, que ya sean 3, un consejero, otra persona, y si no te oye, entonces de la iglesia y así. Es un proceso, pero hay que saber a quién, cómo y en dónde. Pero, por ejemplo, a veces me ha pasado
que estoy opinando de la misma clase. Que estamos hablando de la palabra de Dios. Y yo digo lo que dice la palabra de Dios. Y muchas personas se ofenden. Pero entonces, imagínate. Otra cosa que tiene Altagracia es el tono de voz, que era lo que hablábamos la otra vez. Una persona, Altagracia es de República Dominicana, ella tiene una voz fuerte, ella sabe la palabra de Dios y te lo dice tal cual, como dice, sin dibujitos ni nada, sino lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es como la espada de doble filo donde entra y entró. Entonces, ella es así. Si la persona no quiere oír, pues le cayó mal. Y lo que hablábamos hace 15 días también, el tono de voz, una persona puede tener el tono muy alto, muy fuerte, y te puede estar diciendo te amo, pero lo sentí como regaño. O la persona que te está regañando, pero tiene una voz tan dulce que te está regañando. Entonces, ay, pero me regañó, pero tan dulce. Y en cambio la otra te está diciendo te amo, pero lo está diciendo tan fuerte y dice, no me regañes, no, yo no te estoy regañando. ¿Ves? Entonces, son cosas que nosotras tenemos que aprender también de nosotras y de las demás personas, que todas las personas no son iguales. Todas las personas no son. Exacto, no son iguales y eso no quiere decir que Altagracia va a tener que cambiar su tono de voz, porque así es que es. No, ella es así y ella ahora, que puede mejorar, sí, porque está en ese proceso. Claro, mire, Altagracia no es ni la muestra de lo que yo la conocí. Con eso, ¿hace cuánto te conozco, Altagracia? Hace como 5 años. Y Altagracia hace 5 años era otra persona. Entonces, sí, Altagracia ha cambiado. Altagracia ha cambiado. Sí podemos cambiar. O sea, nosotras sí podemos cambiar. Si yo reconozco que mi tono de voz es muy fuerte, que estoy hablando muy duro, que estoy diciendo cosas muy fuertes y todo, el Señor me va moldeando, el Señor me va diciendo, el Señor me va orientando. Entonces, sí podemos cambiar. Todos los días estamos en ese proceso. ¿Qué hacer para salir de la agresividad? ¿Qué piensan ustedes que es lo primero que debemos hacer? Imagínense la situación. Ustedes están agresivas, ustedes tienen una conducta arrogante, ustedes están siempre queriendo tener la razón, ustedes están enfocadas en sus problemas. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Qué se les ocurre? Primero hay que aceptar que somos así. Después de que lo aceptamos, vamos en oración a pedirle a Dios que nos ayude a cambiar. Amén. Seguir orando, seguir leyendo la palabra, estar envuelto en todas las situaciones pegadita, como dices tú, a Dios. Y yo creo que esos son los pasos. Pero hay que aceptar primero que uno... Claro. Físicamente, nosotras tenemos que respirar hondo, porque cuando estamos en un estado de agresividad, en ese tono, debemos usar nuestro cuerpo adecuadamente. La respiración nos ayuda mucho. Respirar hondo, respirar profundo para que entre más oxígeno. Si pueden entrar al baño, o sea, si están en una situación donde hay en una reunión y se están enfureciendo y hay enojo y alteración, entren al baño, oren y respiren profundo y cuenten hasta 100, hasta que no cuenten hasta 100 no salgan del baño. Porque eso nos ayuda mucho, físicamente nos ayuda, porque ustedes saben que cuando hay enojo se altera todo, ¿cierto? Físicamente se está alterando todo. Luego vamos a ir a la palabra de Dios donde nos dice el Señor, no devuelvan mal por mal. Debemos... Sí, dime. También que yo quiero decir que nosotros los latinos somos muy sensibles. Y por ejemplo, el americano, mi esposo siempre me dice, don't take it personal. No lo tomes personal. Todo lo tomas, porque somos muy sensibles. Ay, nos dicen algo. Entonces uno tiene que quitarse esa cosa también. Sí, sí. Entonces, tienes que romper con esa parte emocional, ¿no? Tú le entregas la emoción, tú le entregas esas emociones al Señor. Señor, yo no quiero ser tan sensible, tan emocional, porque eso no me permite ver el carácter tuyo, el carácter de Cristo. Cristo, fíjense que es muy equilibrado.
Jesucristo le decían, la hacían, veía y cómo mantenía su equilibrio emocional, afectivo, cómo sabía que era, cómo tenía que responder a cada persona en el momento adecuado. O sea, allá es donde nosotras queremos llegar. O sea, porque si cualquier cosita, ustedes, si hoy leen los evangelios, ustedes ven a Jesucristo en cada cosa que le decían. Imagínese respondiendo emocionalmente por cada cosa. Imagínate a Jesucristo en esas. O sea, yo digo, wow, Señor, enséñanos a ser como tú, enséñanos a tener ese equilibrio físico, mental, espiritual. Emocional. Que pongamos siempre tu palabra en primer lugar, antes que nuestras emociones. Antes de ponernos bravas, es preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué me voy a poner brava? O sea, ¿cuál va a ser la razón? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es la causa? La ira va a destruir relaciones, no nos deja avanzar. El enojo no nos deja avanzar, nos deja pegados ahí. Y cuando nosotras somos más tranquilas, más serenas, más equilibradas, nos va a ayudar a ver las cosas desde otro punto de vista. Vamos a ver las cosas más a nivel espiritual y menos carnal, que a veces somos muy carnales, ¿no? Entonces, impulsivos, y respondemos y decimos, y después, ¿yo por qué dije eso? ¿Yo por qué respondí eso? Y bueno, perdimos ese tiempo, perdimos ese momento. Entonces vamos donde el Señor, le pedimos perdón, Señor, perdona, no, pero entonces no nos deja avanzar. Entonces, como romper eso ya y permitir que sea el Espíritu Santo el que gobierna nuestro temperamento, nuestro carácter, y tomar el papel de Jesús. Vamos a Mateo 26, del 53 al 54. Dice, entonces voy a leer desde el 50. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Ya está Jesús con todos sus discípulos, después de la cena vienen por él. Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso, uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato dijo a la turba, ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Entonces fue ahí cuando vemos el comportamiento de Jesús, con ese tono, no, porque no es un tono que esté ni enfurecido, ni está alterado, ni está, no, está tranquilo. ¿Tú crees que yo no puedo acudir a mi padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero había algo que tenía que suceder, se tenían que cumplir las escrituras. Es ahí donde vemos el equilibrio del Señor Jesucristo, respondiendo ante la situación que se le viene encima, ante algo que nosotros sabemos que no es justo. Adoptar ese papel de Jesús es como nosotros ver al maestro actuando, y así como dice Altagracia del pastor que ella recibió del pastor esa enseñanza y repite lo que el pastor era. Nosotros tenemos nuestro pastor que es Jesucristo. Debemos repetir el comportamiento de Jesucristo, que nuestro pastor es nuestro maestro. Debemos hacer lo mismo que hace nuestro pastor y nuestro maestro. Seguramente, si nosotros lo tenemos en carne y hueso y nos ve respondiendo de la manera como respondió Pedro, nos va a decir, no, 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 mi amor linda, preciosa, eso no se hace así. Esto se hace de esta manera. Entonces, es practicar y practicar el comportamiento de Jesús. Sereno, tranquilo, apacible, suave, pacífico, amoroso, bondadoso, alegre, en medio de las dificultades, del enojo, de la agresividad, de las alteraciones de las otras personas. La otra se quiere enojar, la otra se quiere alterar, la otra se quiere, pues esa es ella. Yo no lo voy a hacer. Entonces, ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Me estoy comportando como Jesús se comportaba. Y practicar esa comunicación directa. Eso es muy importante.
aprender a expresar mi enojo de una manera calmada y poderosa. Si esas personas ya están tranquilas, están relajadas, están calmadas, las palabras son diferentes, las expresiones son distintas. Arreglemos esto de una manera como adultos. Entonces, vemos cómo el Señor nos enseña y vemos cómo es nuestra actitud y uno dice, sí, tengo que cambiar. La verdad es que sí. Entonces, para eso está. La verdad te hace libre. La La verdad verdad te hace libre. Entonces, Además, algo importante, también estamos siendo puestos a prueba, ¿no? Porque nosotros podemos ser piedra de tropiezo para la persona que está al frente de nosotros, dependiendo de nuestras reacciones. Entonces, es eso, ¿no? O sea, el Señor me está midiendo para ver cuáles son mis reacciones, si yo he mejorado, si en verdad estoy buscando ese crecimiento y realmente estoy llevando a la práctica lo que dice la palabra. amén. Entonces, Pero muchas veces hay mucha confusión, porque muchas veces tú lo que quieres, por ejemplo, a mí, en mi caso, yo muchas veces lo que quiero es que la persona capte lo que Dios quiere decir, no que yo quiero ofender a la persona. Yo no quiero ofender a la persona. Yo quiero que la persona capte lo que Dios quiere decir, pero no es que yo quiero ofender a esa persona. Claro. ¿Entiendes? Claro. Porque a mí me aclararon muchos puntos que yo lo capté. Y así mismo es que yo quiero que la persona capte la palabra. Porque muchas veces me ha sucedido que yo ni sé la situación de esa persona. Y por algo que yo digo de la Biblia, la persona como que le caigo mal. Pero que yo no le escribiré eso. Ni siquiera sabía ese problema que tenía esa persona. Amén. Entonces sí hay que pedirle mucha sabiduría a Dios para manejar nuestras palabras, controlar nuestras emociones, dominar las emociones. Tenemos que dominar, no que las emociones nos dominen a nosotros, dominar las emociones. Si yo estoy agresiva, ¿por qué estoy agresiva? O sea, es la primera pregunta. O sea, ¿por qué me pongo así? ¿Por qué levanto la voz? ¿Por qué quiero expresar esto así? Con ese énfasis, o sea, que enfocando más en Jesucristo, cómo era Jesucristo, cómo es Jesucristo, y de esa manera voy aprendiendo a ser más apacible, más suave. Y si hay algo que me altera, o sea, debe haber algo que yo todavía no he resuelto, que hay sitios en nuestro corazón que tenemos como más sensibles y no permitimos que nadie, y alguien llega y ¡tran! Dio dónde era y yo, ¿por qué me tocó ahí? Salto yo como una lombriz. No sé si las lombrices saltan, no sé, pero salto como un sapo. Pero puede ser algo que tengo en mi interior todavía que no he resuelto. Entonces, todo eso es el Señor, como dice Rocío, enseñándonos, poniendo en prueba, sanando nuestro corazón. Dios quiere nuestros corazones sanos, limpios, para poder enseñar, discipular, edificar, levantar a otras personas. Tenemos que tener nuestro corazón limpio, sano. Mateo describe como tanta ira cuando vio en el templo y tuvo mesas y sacó todo eso. Esa es diferente ira, ¿verdad? Esa es la indignación. ¿Te acuerdas que estudiamos que era la indignación del Señor Jesucristo cuando vio que todos estaban haciendo lo incorrecto, lo injusto? O sea, habían cogido la iglesia del templo, plaza de mercado, y fue tanta la indignación del Señor que sintió que están haciendo con mi templo, o sea, lo están volviendo, mi casa es una casa de oración, no es para usarla así de plaza de mercado, es indignación, o que sintió el Señor en ese momento. Aquí, con respecto a la agresividad, Dios nos enseña. Santiago 1:19. Vamos a Santiago 1:19. Queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Bueno, ¿cuál es la palabra clave ahí? Que nos da el Señor ahí una palabra clave. Mis queridos hermanos, tengan presente esto, o sea, siempre que vayan, donde vayan, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar
y ser lentos para hablar y para enojarse. Tardos para oír. Ujú. Tardos Lentos para hablar prontos y para para oír y tardos enojarse. para... Entonces, ahí está la clave, ser lentos para hablar y para enojarse. Entonces, que no sea lo primero que hagamos. Lo primero que debemos hacer es que escuchar, escuchar. Si tú escuchas y mientras estás escuchando, estás orando, mentalmente puedes estar orando, esa oración va a servir para que cuando vayas a hablar, si es que necesitas hablar, porque a veces no necesitas hablar, si necesitas hablar, que sea con un tono completamente distinto a un tono de enojo, que no salga de ti enojo. Por eso debemos revisar siempre nuestro comportamiento. Por eso les digo yo, si hay enojo, ¿por qué? ¿Por qué? Pregúntate por qué, cuál es la causa, qué hay dentro de mí que me está produciendo ese enojo. Y sacarlo, porque ese papel no te sirve, porque eso es basura, porque eso no te deja avanzar, no te deja crecer, no te deja ser como Jesús, no te deja. Entonces, hay que ser más pacificadores y menos agresivos. Hay que ser más alegres y menos enojosas. Hay que ser más agradecidas y menos quejetas. Hay que ser más amorosas y menos provocar discusiones. Entonces, esos somos instrumentos de Dios. Así nos va a usar el Señor. Nos va a usar más porque vamos a parecernos más a Jesús. Y es así donde todos los días, así hagamos un pasito, pero ya aprendí eso y sigo adelante. O sea, me falta mucho, sí, pero sigo adelante. O sea, permitir que sea Dios el que use todas esas experiencias que hemos tenido con Él para encauzarnos a ese destino que Él tiene para todas nosotros. Con cada una de nosotras, Dios tiene un propósito. Con cada una de nosotras, Dios tiene una tarea. Con cada una de nosotras, Dios nos pone personas al frente para nosotras edificarlas, discipularlas, enseñarles, aconsejarlas y ser instrumentos de Dios. Entonces, cada vez te vas a dar cuenta de que necesitas más de Dios para hacer ese puente de bendición para otras. Muchas personas necesitan de Dios en este momento. Muchas personas necesitan una palabra para ser sanas. Y si yo estoy muerta de la rabia, muerta del enojo, llena de amargura, llena de quejas, nosotras necesitamos ser ese ejército de Dios para batallar. Como hablábamos al principio de la reunión, hay guerra espiritual. Por todas partes vemos guerra espiritual. Y Dios está diciendo, bueno, ¿y dónde están mis soldados? ¿Dónde están las guerreras aquí de oración? ¿Dónde están las que batallan? ¿Dónde están las fuertes, las esforzadas, las valientes? ¿Dónde están? Entonces, decir, Señor, aquí estoy, ¿te sirvo? ¿Para algo te sirvo? Entonces, claro que sí, me sirves, pero deje esa rabia, deje ese enojo, deje esa amargura, deje ese... No, abandone todo eso, abandone toda amargura, todo enojo, toda malicia, toda queja, toda calumnia, todo. Eso no me sirve, eso no es mío, eso no es mío. Porque una de las cosas que nosotras debemos saber en este nivel en que estamos es que todas las personas no están en el mismo nivel espiritual en que estás tú. Todas no están en el mismo. Hay unas que están en kinder, otras están en primaria, otras están en segundo, otras están en bachillerato, otras están en la universidad, otras están en posgrado. O sea, uno tiene que saber en qué nivel está la persona. Si tú le hablas de cosas, lo que dice el Señor, me toca darles todavía leche materna porque todavía no entienden, porque la comida sólida todavía no les da. O sea, no les voy a dar una bandeja paisa al bebé que todavía está tomando biberón y leche materna. O sea, no puede. Se intoxica. Pero está el caso. Entonces tenemos que saber en qué nivel está esa persona para poder hablar. O sea, si una persona no sabe leer y no sabe escribir, pues no le voy a dar Don Quijote de la Mancha para que lo lea en una semana. No. Entonces yo tengo que darle el ABC para que aprenda a ver el alfabeto. O sea, espiritualmente es igual. Espiritualmente es igual.
si ella todavía no tiene los conceptos claros, si no sabe todavía qué es ser hija de Dios, si todavía no tiene una identidad en Cristo. O sea, yo no le puedo dar cosas más profundas porque se va a decir, no, ¿esto qué es? O sea, ¿dónde estoy metida? Es como cuando estudiamos el Apocalipsis. O sea, veíamos el Apocalipsis, o sea, hay que empezar a tener un conocimiento real de quién soy, de mi identidad en Cristo, de qué es lo que Dios quiere hacer conmigo para poder entender cuál es el propósito que tiene Dios con nosotras aquí en la tierra. Entonces, eso también, antes de juzgar, antes de criticar, antes de calificar a las personas, debemos orar por esas personas y decirle, Señor, ¿en qué puedo yo ayudar? ¿Cuál es la palabra que tienes tú para esta persona? Porque también tú le das Biblia y Biblia y Biblia a una persona que no ha nacido de nuevo y para ella es locura, para ella eso es locura. Claro. O sea, es decir, esta señora se enloqueció, me está hablando de una cantidad de cosas que no entiendo nada. No, tenemos que ser en eso, tenemos que tener sabiduría también, porque no es dar bibliazos y bibliazos y bibliazos a una persona que, perdón, ¿de qué me está hablando? Entonces ahí es donde paso por paso y tener discernimiento espiritual para saber quién es, a quién nos estamos comunicando, cómo nos estamos comunicando y quién es esa persona. O sea, Dios nos va a usar de 1000 maneras en la medida en que nosotras nos vayamos poniendo en el nivel profundo con Él. Yo creo que lo mejor que podemos dar a personas que todavía no conocen la palabra de Dios es nuestro testimonio, ayudándole, brindándole amor. Y bueno, esa es mi estrategia, ¿no? De visitarlos. Se pone la semilla. Dios es el que lo hace crecer. Amén. Porque nosotros damos todo lo que tenemos, pero ya de ahí se encarga Dios, ¿no? Amén. Y yo digo que esa es la mejor estrategia, porque no podemos decirle a una persona que recién está, o sea, que quiere como hacer amigo, decir, no le podemos hablar ese rato del Señor, no, tenemos que empezar dando nuestra cuestión, dando amor a esa persona. Amén, acercarla, sí, como se ha acercado el Señor a nosotros también, de una manera que uno dice, no, pues, sí, se acercó de una manera espectacular y cómo lo vamos a rechazar. Sí, es puro amor. Así es. Entonces, esa es la forma y bueno, eso es lo que Dios nos estaba enseñando hoy, a responder de una manera que no sea agresiva, sino de acuerdo al comportamiento de Jesús, equilibrado, apacible, suave y siempre con la palabra del Señor, o sea, en nuestro corazón, que se note que hay diferencia, no pagar mal por mal, o sea, siempre marcar esa diferencia. Bueno, vamos a orar